A ver, les decía que un artículo del Nuevo Herald indica que al menos 4 de las principales compañías de cruceros podrían haber estado violando el embargo, yo digo que conscientemente, si esa es la interpretación correcta, de la investigación de la periodista Nora Gámez Torres. Mario Pentón continúa con nosotros aquí y vamos a sumar, Mario, a Nicolás Gutiérrez, el abogado que representa a cubanos expropiados, que conoce bien el tema. Nick, muy buenas noches. Gracias, Juan Manuel, y saludos a Mario. Un placer estar con ustedes esta noche. Mario considera que esto es un gran escándalo. ¿Estás de acuerdo con él? De acuerdo, de acuerdo. Y como todo lo de Cuba sale curiosamente en el testimonio reciente en una corte federal aquí en el sur de la Florida, donde en la demanda por la familia Bain, una familia americana de Kentucky que fue a Cuba hace 100 años y se hicieron dueños legítimamente, por supuesto, de los muelles del puerto de La Habana. Y entonces estos cruceros están utilizando esos muelles, o estaban, hasta que los pararon, estaban utilizando esos muelles. Y la familia lo que ha pedido es que si, mira, ustedes traficaron nuestra propiedad, páguennos por el uso de esos muelles, igual que ocurriría en cualquier otro país del mundo. Sin embargo, las compañías de crucero han optado para gastarse millones y millones en abogados carísimos y litigar y pelear, no solamente en el caso de los muelles de Havana Docks, de la familia Bain en La Habana, pero también de la familia del doctor Javier García Bengochea en Santiago. Y ellos, los cruceros, como excusa, dicen que su actividad estaba cubierta por la excepción de viajes legales que ellos estaban utilizando con permiso de la Tesorería Americana bajo la administración de Obama. Y sin embargo, los abogados de la familia Bain correctamente señalaron que esos viajes no eran legales, porque para que el turismo, para que los viajes a Cuba sean legales, tienen que caer dentro de las 12 famosas categorías de viajes permitidos. El turismo no es una categoría permitida. Sin embargo, lo que ha salido y lo que Nora Gámez Torres habla muy bien en este artículo es que hay extensa documentación demostrando que estas 4 compañías de crucero entraron en una serie de contratos con entidades militares cubanas específicamente para promover turismo, o sea, para que los miles de viajeros en estos cruceros pudieran ir a La Habana Vieja, ser testigos del cañonazo de las 9, tomar clases de hacer cócteles y de bailes de salsa. O sea, claramente cosas divertidas en un país bello, pero turismo no permitido por la tesorería y obviamente no exentos de la responsabilidad legal a los legítimos dueños de esa propiedad bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Mario. Bueno, en primer lugar, por supuesto que es un escándalo porque la administración Obama vendió estos viajes a Cuba como una manera de empoderar al pueblo cubano. Pero en realidad quien terminó ganando mucho dinero con estos viajes fue el régimen cubano y también estas compañías que firmaron contratos para hacer turismo en Cuba, algo prohibido por la ley en los Estados Unidos. Y así lo dicen, turismo. ¿Con quiénes? Con Cubanacán, con Gaviota, entidades de los militares. Los militares cubanos se apropiaron de alrededor de 138 millones de dólares, mientras que estas 4 empresas terminaron ganando unos 1.100 millones de dólares. Y el dinero de las empresas militares fue a parar a las compañías offshore que tienen para burlar el embargo de los Estados Unidos. Entonces, finalmente, lo que quiere decir toda esta tremenda investigación que hizo mi colega Nora Gámez, a quien pues respeto muchísimo como periodista, lo que demuestra es que había una intencionalidad por detrás de todas estas compañías de querer llevar turistas a Cuba y utilizar como la puerta trasera de las excepciones y bueno, era un gran negocio definitivamente a tal punto
que cuando el presidente Trump intentó activar el título 3 de la ley del embargo, pues estas compañías cabildearon para impedir que se activara este título 3. Como no. Doctor, sin embargo, ellos tienen alguna justificación para lo que usted dice. Por ejemplo, yo tengo entendido que al menos un profesor de la Universidad de Miami, es el profesor Andy Gómez, tengo entendido, repito, se prestó para aparentemente dar unas clases que tenían algún tipo de contenido que podría ser justificativo de que no era turismo, sino que era realmente algo que entraba en las categorías permitidas, ¿no? ¿Esa defensa no les puede servir a ellos? Juan Manuel, eso es lo que se llama, cuando uno va a Disney World, la incredulidad suspendida. O sea, uno quiere que en su mente pensar que de verdad está en una tierra de fantasía y así disfrutar más el espectáculo. Es igual, o sea, ¿quién va a creer que estas personas, con todo respeto al doctor Andy Gómez, porque escucharon una clase del doctor Andy Gómez a bordo del crucero y llegaron ahí a hacer cócteles y a bailar? Eso no es contacto persona a persona. Eso no ayuda al pueblo de Cuba a independizarse del régimen. Lo que hace es que le deja centenares de millones de dólares en la cartera del régimen. Plenamente eso es lo que hay. Y arriba de eso, no solamente estaban violando las regulaciones de la tesorería americana, pero también estaban traficando en propiedad robada de una empresa norteamericana con reclamación certificada. Ellos también conocían de esto. Esto no fue accidental o una inadvertencia. Ellos llevan años estudiando su responsabilidad legal precisamente bajo la ley Helms-Burton. Es claro, hace años nadie soñaba que el título 3 iba a entrar en vigor, pero sí ha entrado en vigor como la ley permite, y ahora tienen que pagar las consecuencias de sus errores. Lo correcto hubiera sido compensar a las familias de la propiedad robada y así se indemnizaban, no tenían responsabilidad legal, aunque sí sigue haciendo muy mal lo que están haciendo, ayudando a las fuerzas militares de Cuba, que son las que organizan el turismo. Algunos, doctor, hablan de multas de 500 millones de dólares, etcétera, pero Mario, tú que estás en contacto periodístico, ¿no?, con el Departamento de Estado, con el entorno del presidente Biden, tratando de averiguar, ¿tu instinto periodístico te dice que esta administración llevaría tan lejos? O sea, a mí me da la impresión de que las navieras de cruceros actúan sabiendo que en el fondo podría no pasarles nada. Bueno, ellos, y además lo dicen sus abogados, en su defensa es, la Casa Blanca nos pidió, nos impulsó, de alguna manera nos cobijó en un cambio. Pero eso es verdad. En un cambio de política hacia Cuba. Ajá. Nos dio garantías de que no nos iba a pasar nada y ahora nos encontramos con esto. De hecho, uno de los altos ejecutivos le hace una carta al presidente Trump diciéndole que si activa el título 3 podrían, sin hacer excepciones en el caso de ellos, podrían tener una multa de hasta 500 millones de dólares. Y ahí es donde está el problema. Hay que ver qué va a hacer la OFAC. Doctor, ¿cómo entonces puede? Porque lo escuché decir que sí, que es verdad que el argumento de ellos de que la administración Obama les impulsó, les invitó, les propuso. ¿No hay una interferencia del Ejecutivo en el mundo legal? Juan Manuel, la administración de Obama, igual que cualquier presidencia, cualquier administración, no son monárquicos. Esta es una república democrática y aquí hay leyes, hay un Estado de Derecho. Aunque la administración de Obama lo hubiera prometido que, entre comillas, no le iba a pasar nada, hay legislación que el Congreso promulgó y hay jueces federales que están interpretando la implementación de esa legislación. Y esa legislación, o sea, todos los permisos de la tesorería americana dicen específicamente que esto, o sea, que les da una licencia específica para llevar turismo a Cuba. No dice exactamente dónde los pueden llevar, no dice necesariamente que tienen que ir a ese muelle. En otros países ellos hacen lo que se llama tenders, o sea, en un barco pequeño llevan a los turistas
del bar, del Sí, crucero como en Gran a Caimán. la costa. Bueno, porque no pueden atracar también, porque es muy bajo. Correcto. Pero correcto. ahora, pero ahora aquí hay otro... Tampoco los inmuniza de traficar en propiedades robadas de compañías o ciudadanos americanos, como en este caso. No, y además, incluso desde el punto de vista nacional, viste que esta familia llevaba 100 años en Cuba, ya sus hijos eran cubanos, ¿no? Y sus nietos, es como los hijos y los nietos de los españoles. No hubo nacionalización en Cuba porque se la quitaron a los propios nacionales. Hubo una estatización, un robo sin compensación económica de ninguna clase. Otro problema que recuerdo que fue que ellos admitieron esta violación de los derechos humanos de parte de Cuba, de que los cubanos no podíamos montarnos en esos barcos. Correcto. ¿Y qué es lo que han hecho ahora? Le han dado la vuelta, te dejan montar y entonces cuando Cuba no te deje bajar allí, eso es asunto tuyo. ¿Cómo es que funciona? Bueno, correcto. Al fin cedieron, o sea, los cruceros, después de una protesta vocífera en el exilio, cedieron en que ellos iban a permitir a cubanos que fueran en estos viajes, pero siempre siguen sujetos al capricho del régimen. El régimen trata a cubanos que salieron después del 72 como si fueran cubanos, aunque ya son ciudadanos americanos. O sea, esto es un gran problema. No, pero es uno de los muchos incluso ser cubano te daría más... Ser cubano te daría más derecho a entrar a tu propio país, ¿no? Bueno, en el caso de Cuba no, porque son en una situación emigrados. normal, no aquí. Exacto, y al ser emigrados, pues les quitan una serie de derechos. Recuerdo muy bien esa protesta, porque yo la cubrí, fue liderada por Ramón Saúl Sánchez, y entonces lo que hicieron los cruceros fue ponerle presión al gobierno cubano, que finalmente cedió y les permitió eso. Y nos atrapa, ¿no?, en un doble juego, porque entonces uno reclama su derecho y entonces puede parecer que está promoviendo los viajes a Cuba. Es un enredo tremendo el que nos toca siempre. Muchísimas gracias. En un momento cuando los cruceros tienen problemas con la pandemia, con violaciones contra el medio ambiente, lo último que necesitan es la publicidad adversa que han negociado favorablemente con el régimen castrista y han violado las leyes de la tesorería y han traficado en propiedad robada de ciudadanos americanos. Pero es difícil tenerle lástima. Ellos sabían lo que se estaba metiendo cuando optaron. Esta gente no son ingenuos, no son tontos. No, por eso yo puse, disculpa que tengo que irme a un corte comercial, por eso yo puse que conscientemente es mi impresión. Nicolás Gutiérrez, abogado, representante de Cubanos Expropiados, Mario Pentón, editor de nuestra página de internet. Esto está tremendo, según